Amén. Muy bien, pues vamos con el penúltimo tema ya de esta serie de Amor Ágape, mis hermanos. La semana pasada había dicho tema 14, pero no, este es el tema 14. La prueba de su amor, le titulé el tema, la prueba de su amor. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es Romanos 5, verso 8. Si me ayudan con un poco de monitor, se los agradeceré. Muchas gracias. Vamos entonces, busque Romanos, la carta de los Romanos, capítulo 5, verso 8, ¿ya lo tiene? Vaya buscándolo para leerlos juntos, lo que dice la palabra del Señor. Amén. Dice Romanos 5, 8, pero Dios prueba que nos ama. Yo le voy a leer la versión Dios habla hoy, por si tienen la versión diferente. Dice la palabra del Señor, Romanos 5:8, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mis hermanos, es uno de los versículos pues centrales, uno de los versículos más queridos de la Biblia. Es el punto culminante de toda esta sección de las Escrituras de Romanos. Durante los versículos de Romanos 3, en el capítulo 3, versículos 21 al 26, Pablo, mis hermanos, mostró claramente que la salvación se basa en la fe y no en las obras, si usted lo ha leído. Esa justificación nos lleva a conseguir estar en paz con Dios, mis hermanos, y nos ayuda a evitar la ira de Dios y su juicio por nuestros pecados, ¿sí? Y esto, mis hermanos, está disponible solo para aquellos que han expresado una fe salvadora, tal y como la ejemplificaron los hombres. Por ejemplo, Abraham, él tuvo una fe salvadora. Eso usted lo encuentra en Romanos capítulo 4, versículo 1 al 12. Entonces, dada esa esperanza, mis hermanos, el sufrimiento que experimentan los cristianos está impulsado por un propósito lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Amén. La idea de Pablo, mis hermanos, aquí es que no solo podemos confiar en la palabra de Dios, la cual nos hace saber que Él nos ama, sino que además, mis hermanos, podemos ver evidencias de que esto es verdad. Por eso es la prueba de su amor. Hay una prueba que muestra su amor, ya que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa que Cristo murió por nosotros? Significa que murió en nuestro lugar, ¿sí? Debido a nuestro pecado, merecíamos nosotros sufrir, mis hermanos, el juicio y la ira de Dios, ¿sí o no? Merecíamos la muerte. Cristo aceptó ese juicio por nuestro pecado y lo recibió sobre sí mismo en la cruz. Cristo, mis hermanos, sufrió y murió en nuestro lugar. ¿No le da gracias a Dios por eso? La idea de Pablo, mis hermanos, la idea que Pablo señaló en el versículo 7, un versículo anterior de nuestro texto base, es la siguiente. Y se necesita amor, mis hermanos, para morir voluntariamente por otra persona, incluso si es una buena persona. Mire, yo le voy a leer la Nueva Biblia Viviente, Romanos 5:7, y vea lo que dice la palabra del Señor. Es muy difícil que alguien dé su vida por una persona justa y buena, aunque en efecto pudiera darse un caso así. Pero nosotros, mis hermanos, los que nos hemos salvado, éramos pecadores. ¿Cuántos han recibido la salvación del Señor aquí? Amén. Nosotros éramos pecadores y no hubiéramos podido salvarnos por nosotros mismos, ¿verdad que no? En verdad no teníamos, mis hermanos, ninguna esperanza de evitar el juicio de Dios. Y solo Jesús podía evitarlo a través de su sacrificio en la cruz.
Y Dios, mis hermanos, nos demostró, Dios nos probó el amor que siente por nosotros. Por lo tanto, podemos confiar plenamente en Él. Y en este versículo de Romanos 5:8, mis hermanos, es un paralelo de Juan 3:16. ¿Cuántos se lo saben? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. ¿Sí? Así que podemos decir que el versículo central de este pasaje de Romanos 5:8, más bien este es ese es el pasaje central, ¿no? Este versículo de Romanos 5:8. Y este versículo debería de significar mucho para ti y para mí. Este versículo, Romanos 5:8, mis hermanos. Y en los versículos de Romanos, vamos a estudiar los versículos para ver los contextos de Romanos 5, desde el versículo 5, 6 al 11, 5 al 11. Y vamos a ver que Pablo nos enseña que este amor se ve un poco más, se muestra un poco más amplio, este amor de Dios. Y la primera palabra, mis hermanos, del versículo 6, si usted lo ve ahí en Romanos 5, versículo 6, es muy importante porque también es la primera palabra que aparece en el versículo 7, es la palabra también que aparece en el versículo 10. Y esta es la palabra ¿por qué? Y la palabra ¿por qué? Nos ayuda, mis hermanos, para introducir una explicación o el motivo de algo. ¿Sí? Mire, vayamos al contexto entonces de esta enseñanza. Pablo está dando la razón por la cual el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan rico, tan incomparable y sin precedentes. ¿Sí? No quiere decir simplemente el amor de Dios y ya, ¿no? Y seguir adelante. No significa esto. Cuando Pablo dice o habla del amor de Dios, en Romanos 5:5, el apóstol Pablo se detiene, mis hermanos, para mostrarnos las riquezas de este gran amor. Vaya por favor a Romanos 5:5. ¿Lo tiene? ¿Qué dice Romanos 5:5? Y la esperanza no avergüenza, porque ¿qué? El amor de Dios ha sido derramado. Fíjese, yo tengo una versión que dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Y esto es lo que dice Efesios 3:17 también. Yo se lo leo, no dejen ningún apartado, yo se lo leo, pero anótelo para que usted después lo estudie. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Y eso, mis hermanos, es lo que Romanos 5, de los versículos 6 al 11, quiere hablarnos Pablo de este amor de Dios. Y cuando leemos el versículo de Romanos 5:6, esta es la primera explicación que la palabra de Dios nos da. Pregunta, ¿por qué Dios debería de amarnos? ¿Por qué? ¿Usted qué dice? ¿Por qué Dios debería de amarnos? Pablo dice en Romanos 5:6, cuando aún, ¿qué? Éramos débiles. Eso dice Pablo, ¿verdad? Y esta palabra éramos se refiere a todos los creyentes. Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos creyentes hay aquí? Amén. Entonces esto, mis hermanos, es obviamente cierto para los incrédulos. Éramos débiles, ¿no? Los incrédulos, eso es cierto para ellos, ¿cierto o no? Pero Pablo, mis hermanos, está mirando hacia atrás mientras se dirige a los creyentes en Roma, diciendo que esto es cierto para nosotros, porque Romanos 3, Pablo da esta larga lista de depravación del hombre. Mire, deje un apartado por favor ahí en Romanos 5 y vaya a Romanos 3,
versículos 9 en adelante, y vamos a ver esta larga lista de hombres inicuos, hombres y mujeres también, depravados, ¿sí? En una condición de pecado. ¿Ya lo tiene Romanos 3:9? Dice, comienza con una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Mejores que quién, mis hermanos? Se refiere. ¿Mejores que quién? Que los incrédulos, ¿no? Pablo les dice, ¿qué? ¿Acaso nosotros somos mejores que los incrédulos? ¿Usted qué dice? ¿Está dormido, hermano, o qué? Pues no me conteste, los veo así todos así como dormidos. ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, continúa diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es una lista, mis hermanos, de hombres que son inicuos, que están en una condición de pecado. Amén. Entonces sería fácil, mis hermanos, para nosotros simplemente mirar al mundo inconverso y decir, sí, ciertamente toda esa gente está en pecado. Nosotros podríamos decir eso, ¿sí o no? Pero Pablo dice, cuando éramos débiles, ¿quiénes? Nosotros los creyentes. Cuando éramos débiles. Ahora Pablo, mis hermanos, va a usar 4 palabras aquí para describir lo que éramos, la forma en que éramos antes de convertirnos. ¿Sí o no? Vea Romanos 5:6. Hay 2 de estas palabras en Romanos 5:6, y la primera palabra es débiles. ¿Lo está viendo ahí? Que significa enfermo. La siguiente palabra en Romanos 5:6 es impíos, que significa malvados o pecadores. Sí lo está leyendo ahí, ¿verdad? Y si va usted a Romanos 5:8, encuentra otra palabra que dice ahí, pecadores, ¿sí? Y en Romanos 5:10 hay otra palabra que es enemigos. Y eso es, mis hermanos, bastante fuerte, ¿sí? Eso éramos nosotros, mis hermanos. Éramos débiles, éramos malvados, éramos pecadores y éramos enemigos delante de Dios. ¿Sí o no? Y ese es un paquete, mis hermanos, completo. Son 4 cosas, mis hermanos, que éramos. Por eso dice Pablo ahí, cuando éramos débiles. Pablo dice, cuando éramos débiles, esta palabra débiles, mis hermanos, significa ser totalmente impotente, ¿sí? Cuando alguien está débil, ¿qué es lo que pasa? No tiene ganas ni de levantarse de la cama, no tiene ánimos ni siquiera de ver la luz del sol, ¿sí o no? Porque te encuentras débil, no, estás sin fuerza, te sientes cansado, te sientes agotado. Y así es la gente, mis hermanos, que está sin Dios. Están débiles, están cansados, están agotados. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, mis hermanos? Inyectarles esa vitamina, ¿no? Inyectarles esa medicina para que ellos puedan levantarse de esa debilidad. Entonces dice, cuando éramos débiles, ¿verdad? La idea es que no hay nada que tuviéramos que aportar, mis hermanos. No hay nada que tuviéramos que aportar o tener algún valor para que Dios nos aceptara. ¿Sí o no? Nada. ¿Por qué Dios tendría que entonces aceptarnos? Éramos completamente débiles, mis hermanos, ¿sí o no? Y esto es que éramos indefensos, ¿sí? No tienes ninguna ayuda. Cuando eres débil no tienes ninguna ayuda. Éramos impotentes para escapar, mis hermanos, de la ira de Dios. Mire, vaya a 1 Tesalonicenses, si no yo se lo leo por el tiempo. 1 Tesalonicenses 1, versículo 10. Si usted es rápido con la escritura, si es rápido con su arma.
Pues vaya ahí por favor a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y Él es quien nos libra, mis hermanos, de la ira venidera. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Jesús. Entonces no podíamos, mis hermanos, nosotros escapar del infierno, no podíamos escapar de la segunda muerte. ¿Sí o no? Y continúa diciendo ahí el versículo 6, Romanos 5, 6. Porque Cristo, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, luego continúa diciendo, dice, a su tiempo, y ese a su tiempo, mis hermanos, quiere decir en el tiempo perfecto, en el tiempo adecuado de Dios, ¿sí? A su tiempo. ¿Y qué hizo a su tiempo? Murió por los impíos. Hay dos palabras griegas, mis hermanos, que se usan para el tiempo. Una es cronos, que es el tiempo del hombre, ¿sí? Y otra es el tiempo kairos, ¿sí? El que significa el momento exacto, el momento oportuno, que está dentro del tiempo, un tiempo que está maduro y que es el momento justo, ¿verdad? El tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, un tiempo que Él ya había designado, ¿sí? Y en Gálatas 4:4 leemos que en el cumplimiento del tiempo, eso leemos en Gálatas 4:4, ¿verdad? Y significa, mis hermanos, que Dios había preparado el escenario mundial en el cumplimiento del tiempo. Dios había preparado el escenario, mis hermanos, ¿verdad? Un mundo romano en aquella época. Ese era el tiempo perfecto de Dios. El mundo romano, el mundo judío, ¿sí? Un ámbito político que se prestaba para que sucedieran esas cosas. Y fue exactamente, mis hermanos, en la plenitud de los tiempos que todo esto sucedió, ¿sí? Así que en el momento oportuno, mis hermanos, Cristo murió por los impíos. Y esos éramos tú y yo, éramos. Entonces, Cristo, mis hermanos, tuvo que morir, porque Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, y Cristo tuvo que morir, ¿sí? Y tuvo que morir en nuestro lugar si queríamos tener la salvación que tan desesperadamente necesitábamos, ¿sí? Y Cristo murió, mis hermanos, y quiero señalar esta palabra, ¿sí? Esta palabra que es pequeña, ¿verdad? Esta pequeña preposición, la palabra significa en nombre de, por causa de, para beneficio de. Y esta pequeña preposición, mis hermanos, está contenida la verdad de la muerte sustituta de Cristo por nosotros, ¿sí? Murió en nuestro lugar y para nuestro beneficio. Y esto, mis hermanos, debería de darnos gozo, debería de darnos gusto, y que cuando vengamos a este lugar debemos de alabarle y exaltarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque Cristo murió en nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él tomó nuestro lugar. Primera de Pedro 3:18. Dejen un espacio ahí, un apartado. Y dice Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo, ¿qué hizo Cristo? Padeció una sola vez por quienes, por nosotros los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces el justo murió por los injustos. El que era perfectamente piadoso muriendo por los impíos. El que era perfectamente santo murió a favor y en beneficio de los impíos. Fíjense, qué tremendo. Luego aquí está la segunda palabra descriptiva, el impío. ¿Sí lo está viendo ahí en versículo 6? Al final dice que murió por los impíos. No solamente éramos débiles, mis hermanos, impotentes e incapaces de librarnos, sino que éramos también, ¿qué? Impíos.
Y esta palabra impío significa que fuimos irreverentes, mis hermanos, que éramos pecadores, andábamos sin darle la debida reverencia a Dios. Y esa, mis hermanos, es una cuestión de corazón. ¿Sí? El corazón, nuestro corazón, apartado y lejos de Él. No es solo que nuestras acciones infringieran la ley, mis hermanos. Significa que nuestras actitudes y nuestros corazones eran impíos. Y se refiere, mis hermanos, a que las intenciones de nuestro corazón también eran impías. ¿Sí? Éramos malvados y no reverenciamos a Dios y no queríamos darle la gloria. Y sabe una cosa, mis hermanos, se lleva uno cada sorpresa, porque aún dentro de las iglesias aún sigue habiendo gente que no ha dejado esa maldad. Siguen siendo malvados, siguen siendo instrumentos de Satanás. ¿Sí? ¿Para qué? Porque son lobos que se meten entre las ovejas, que quieren destruir el rebaño. ¿Sí o no? Y eso es lo que uno tiene que estar ahí atento. ¿Sí o no? Ahora vayamos al versículo 7. Vamos a ver el siguiente porqué, la siguiente explicación. Romanos 5:7. ¿Lo tiene? Comienza diciendo ciertamente, y esta palabra puede, porque otras versiones lo ponen así, porque a duras penas, ¿verdad? Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Entonces, como le decía, otras versiones dicen, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. ¿Sí? Porque difícilmente, otras versiones dicen, porque difícilmente alguno moriría por un justo. ¿Sí? Yo le doy un ejemplo. Mire, por ejemplo, el presidente de esta nación hay un servicio secreto, ¿sí o no? Alrededor del presidente. Y hay hombres que son capaces de ponerse delante, cubrir con sus cuerpos al presidente para recibir el balazo. ¿Sí o no? ¿Está aburrido el tema, hermanos? ¿No? Pues es que los veo así como una pesadez, hermanos. Ánimo, hermano, tomen agua. Bueno, entonces Pablo termina diciendo, fíjese, entonces le decía que el presidente, ¿verdad? Tiene gente alrededor y entonces ellos van a intervenir, van a ponerse delante del peligro para ellos proteger al presidente y ellos recibir el balazo en lugar del presidente. Entonces, un hombre daría su vida por el justo, lo digo entre comillas, apenas morirá. Entonces Pablo termina diciendo, tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, ¿sí? Y la palabra bueno, mis hermanos, esa palabra que dice bueno, aquí significa alguien que es recto, ¿sí? Alguien que es moral, alguien que es excelente para los estándares humanos, ¿sí? El bueno. Mire, vamos a ver Romanos 5:8 una vez más. Y ese es el golpe de gracia, ¿no? Romanos 5:8, Romanos 5:8, y yo le leo la versión Dios habla hoy. Dice, pero Dios, ¿qué hace Dios? Prueba, muestra que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Reina Valera dice, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Efesios, mis hermanos, 2:4 nos habla de la misma manera. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Sí lo estaban leyendo? Fíjese. Romanos 5:8, pero Dios dice, pero Dios, que es tan diferente al hombre, prueba que nos ama, muestra que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y quiero que noten que está, mis hermanos, en tiempo presente. Cristo murió por nosotros, ¿sí? Que nos ama.
Entonces esto significa, mis hermanos, que continúa siendo una realidad presente a través de la predicación de la palabra y a través del testimonio de las Escrituras, mis hermanos. Continúa siendo demostrado y presentado ante nuestro corazón y ante nuestros ojos, que Dios prueba, que Dios demuestra. Y eso significa, mis hermanos, ponerlo a la vista pública, ¿sí? Ponerlo públicamente a la vista, abiertamente. Y eso es lo que era la cruz, mis hermanos, ¿verdad? Fue una demostración pública. La cruz fue una demostración pública, mis hermanos, ante miles de personas. Cuando Jesús fue crucificado en el Calvario, fue una demostración de ese amor, ¿sí? Y véanlo, Colosenses 2:15. Colosenses 2:15, usted se lo sabe de memoria. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió como públicamente, ¿verdad? Fue una demostración pública, ¿verdad? De ese gran amor, ¿sí? Triunfando sobre ellos en la cruz, dice. Y la palabra de Dios para todos dice, pero Dios demuestra su propio amor. Y cuando dice de su propio amor, es para distinguirlo de cualquier amor que tú y yo hayamos sentido alguna vez hacia otra persona. Dios muestra su propio amor. Es un amor superior, mis hermanos. Este es el propio amor de Dios que ha descendido del trono, del mismo trono de Dios. Ahora, ¿cuál es esta palabra amor? ¿Cuál? Ágape. Ya ves, sí aprendió. Y ahora ya después de 14 semanas de hablar de este amor, pues sí, ¿verdad? Es el amor ágape. Significa amor inmerecido. El amor ágape es el amor inmerecido. Y es lo que cantábamos, ¿verdad? Amor sublime, amor, inmerecido amor. Y estábamos cantando, ¿no? Inmerecido, incondicional amor. Un amor sacrificial, ¿sí? Podríamos ponerlo de esta manera, mis hermanos, que este amor se entrega sacrificialmente para buscar el mayor bien en el objeto amado. Y en este caso, Dios buscaba nuestro bien, ¿sí? Y lo que tiene el objeto amado que lo hace tan diferente de nuestro amor es que el objeto de este amor, o sea, nosotros éramos miserables y estábamos contaminados, ¿sí? Por ejemplo, mire, las mujeres casadas, ¿cómo cuidan sus anillos, verdad? Sobre todo el de compromiso, porque pues el de compromiso trae una piedra más o menos cara, ¿no? Pero cuenta la historia que había una mujer que estaba lavando los trastes y no se quitó el anillo para lavarlos. Y se le fue al drenaje donde estaba toda la comida, todo así, ¿no? Y no le importó meter su mano, arriesgando que el triturador le triturara la mano. Metió su mano ahí y sacándola así, buscando el anillo y toda la mano llena de grasa y de toda la... ¿Usted qué haría? Bueno, hay gente que está acostumbrada a eso, ¿no? Y luego se da cuenta que no, que se fue por el drenaje. Y se une el drenaje con el del baño. Y tuvo que abrir para sacar el anillo. Y cuando por fin encontró el anillo, ¿usted qué cree? Se puso a llorar. Ay, ¿por qué lo encontré? ¿Qué hizo la mujer cuando encontró su anillo todo mugroso, manchado, sucio y que todo tuvo que meter la mano ahí y sacar el anillo? ¿Usted qué cree que pasó? Pues le dio gusto primeramente encontrar a ese anillo que se le había perdido, que era valioso para ella, ¿verdad? Y que lo sacó de la mugre de donde estaba, todo mugroso. ¿Y qué fue lo que hizo? Limpiarlo, ¿sí? Y es lo mismo, mis hermanos. Nosotros éramos como ese anillo, ¿sí? Y el Señor metió su mano ahí en lo más sucio para sacarnos de ahí y limpiarnos. Y ese es un amor. Ese es el amor. Esa es la muestra del amor, mis hermanos. Este es el amor de Dios que es tan diferente. Es un amor superior en el sentido de que Dios ama a los desagradables. ¿Cuántos dicen amén?
Dios ama a los pecadores, como veremos aquí, y muestra su amor para con nosotros. Y nosotros, mis hermanos, aquí se refiere a los miembros caídos, miserables, malvados, depravados y corruptos de la raza humana. Absolutamente nada hermoso en nosotros. ¿O había algo hermoso en nosotros? Por ahí dice mi esposa, éramos feos, todavía, ¿no? La verdad, mire, el Señor nos rescató de donde estábamos, pero nos dejó la cara para que nos acordemos de dónde nos rescató. ¿Sí o no? Y dice mi esposa, éramos, ¿no? Yo me veo en el espejo y yo me veo y sigo siendo feo, ¿no? Entonces, usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Y continúa diciendo el versículo 8, Romanos 5:8, en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió. La palabra pecadores, mis hermanos, aquí habla de estar destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanza la norma divina, mis hermanos, ser un infractor de la ley moral de Dios. Éramos infractores morales de la ley de Dios. Eso es lo que dice Romanos 3:23. Y Dios demostró su amor hacia nosotros en que mientras éramos pecadores, contaminados, inmundos y podridos y llenos de toda esa cosa que estaba ahí en el drenaje, Dios demostró cuán diferente es su amor. Y fue cuando aún éramos pecadores que Cristo murió por nosotros. Fíjese, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora piensa en esto. Cristo no simplemente transfirió vía Zelle de una cuenta a otra. No transfirió de una cuenta a otra. Cristo tuvo que morir de la muerte más espantosa que usted se pueda imaginar. Violenta, brutal, ¿sí? Que jamás se haya concebido en la mente del hombre. Y si usted ha visto la película de La Pasión de Cristo, se queda corto con lo que realmente sucedió. Porque lo que estaba en la cruz era un trapo, eran añicos, era una masa sanguinolienta, deforme, ¿sí? Entonces, Cristo murió e implicó el derramamiento de su sangre. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces involucró, mis hermanos, un derramamiento de sangre, y el medio para llegar a morir fue espantoso, ¿sí? Entonces dice Romanos 5:9, mucho más entonces, dice así, dice, pues mucho más, dice, y aún más abrumador, eso significa aún más asombroso, continúa entonces aumentando su elevación del amor de Dios, ¿verdad? ¿Lo ve? Mucho más, dice, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Va en aumento el amor de Dios. ¿Sí lo está viendo? Ahora la primera parte de eso, mira al pasado. Dice, ya hemos sido justificados por su sangre. Y eso, mis hermanos, tuvo lugar en el momento de nuestra conversión, cuando nos declaró justos. Ahora su argumento es, si Dios nos amó y nos justificó cuando éramos enemigos, malvados, indefensos, pecadores, ¿cuánto más, mis hermanos, nos mantendrá salvos ahora que somos amigos e hijos e hijas reconciliados en su familia? Y eso debería darle gozo a usted y gusto. Este es un argumento, mis hermanos, a favor de la seguridad eterna del creyente. ¿Basado en qué? En la comunión estrecha con Dios. ¿Sí? Ahora que la enemistad con Dios terminó, porque éramos enemigos, nos constituíamos enemigos de Dios, ¿sí o no? Pero ahora que la enemistad con Dios ha terminado y hemos sido justificados y ahora estamos reconciliados con Él,
Eso es lo que sucede, ¿verdad? Ahora somos justificados y reconciliados, ¿sí? Y ese es el flujo de su argumento, mis hermanos. Mucho más entonces, es decir, para agregar a lo que ya hizo por nosotros cuando fuimos justificados por su sangre. ¿Y qué es lo que agrega? Seremos salvos. ¿Sí lo está leyendo ahí en el versículo 9? Dice, y por él seremos salvos de la ira de Dios. Ahora hagamos una pausa aquí por un momento, mis hermanos. La salvación debe entenderse en 3 tiempos verbales. Hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. ¿Sí? Justificación, santificación y glorificación. Hemos sido salvados, mis hermanos, del castigo del pecado. ¿Sí o no? Estamos siendo salvados del poder del pecado y de la práctica del pecado. ¿Sí o no? Y seremos salvados de la presencia del pecado. Amén. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido, dice Filipenses 1:6, estando persuadido, es decir, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué es lo que va a hacer el que comenzó la buena obra en usted? La va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Cristo venga otra vez por su iglesia. Así que no se desespere. Somos pecadores y seguiremos siendo pecadores. Y Él nos va perfeccionando día con día. Oh, es que antes de ser cristiano estaba mejor. No, no es cierto. Estar sin Cristo era lo peor. Pero estando con Cristo y vienen las pruebas, pues es mejor, ¿no? ¿Sí o no? Porque nada temeré, dice. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque una guerra se levante contra mí, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Pero sin Cristo, imagínense, mi hermano. Si con Cristo es difícil, imagínense a la gente que vive sin Cristo. Qué difícil es la vida. ¿Sí o no? Por eso dice Filipenses 1:6, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y termina diciendo Pablo en el versículo 9, seremos salvos de la ira de Dios. Esta palabra salvos, mis hermanos, significa ser rescatado, significa ser entregado, significa librarse de un peligro inminente, ¿sí? Fuimos rescatados de eso. Y en este caso significa ser rescatado de la eterna ira de Dios en el infierno para siempre. De eso fuimos salvos, mis hermanos. De ahí el Señor nos rescató, de la eterna ira de Dios. Y esta palabra salvo, mis hermanos, implica que hay un infierno. ¿Sí o no? Hay un infierno. Tú y yo no hemos sido salvados de tener un trabajo sin sentido o de estar solos. ¿Sí? Ay, es que el Señor me salvó de un trabajo que no me gustaba y me rescató de ahí. No. Ay, el Señor me rescató de la soledad. No. Ay, el Señor me rescató de mi soltería o de algún otro tipo de quebrantamiento. Eso no significa ser salvos, mis hermanos, ¿verdad? O porque algo malo salió en tu vida, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Hay mucho más que eso, ¿sí? Es para salvarse del tormento de los condenados, ¿sí? Debe de salvarse del furor de la ira de Dios, ¿sí o no? Y de ahí debemos de estar pensando en eso, ¿no? Este es el amor de Dios entonces, mis hermanos, que ha hecho esto, que nos ha salvado a ti y a mí de ser golpeados para siempre bajo la ira o bajo su ira santa. En Apocalipsis 14, versículo 9 y 10, especialmente el versículo 10, indica que será Cristo mismo en el infierno el que infligirá la ira. Cristo mismo va a ser el que va a actuar con ira. Ay, pero ¿cómo si Dios es amor? Claro, en la ira de Dios también está el amor. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? No quiero ser más bueno que Dios, ¿eh? Ya lo vimos el domingo. No. Apocalipsis 14, versículo 9, ¿ya lo tiene? Dice, y el tercer ángel lo siguió,
diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10 dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahí está mencionado Jesús. ¿Quién es ese Cordero? Jesús. Entonces no va a ser una ira autoinfligida, mis hermanos, ¿sí? No se la va a delegar al diablo para que lo haga. No. Será Dios mismo, Cristo mismo, el destinatario de quien va a dar esta ira, ¿sí? No el acusante. Solo hay uno que puede derramar esta ira, y es Dios mismo. Amén. Vayamos una vez más a Romanos 5:9. Miremos, vayamos a ver esto. Romanos 5:9 dice: seremos salvos de la ira de Dios. Y necesitamos hablar sobre lo que significa esta palabra, ira. Otra vez iba yo caminando en la calle ahí por Bell Gardens. Hay una calle que se llama Ira. Dije: ay, yo no quiero vivir ahí. En esta calle, ¿sí lo ha visto? En algunas ciudades tienen la calle Ira, ¿no? El pues en Bell Gardens, por ahí vive cerca, hermana. Por ahí vivíamos nosotros, cerca de la Ira. Cerca, Pero yo pasaba por ahí y dije: ay, pásale rápido. Entonces, esta palabra, vamos a ver lo que significa la palabra ira. Esta palabra ira, mis hermanos, lleva la idea de pasión e indignación. Y en el caso de Dios, mis hermanos, es una santa furia, ¿sí? No es que Dios esté simplemente derramando su ira mecánicamente, porque muchos dicen: Dios te va a castigar, ¿eh? Si no haces esto, Dios te castiga. A veces enseñamos mal. Y no es así, mis hermanos. No es que Dios esté sentado en su trono mirando a ver quién se equivocó y luego usar su ira. No, ¿sí? Sino que Dios está tan ofendido, mis hermanos, que está irritado dentro de sí mismo por tener una pasión tan santa y violenta contra los pecadores y contra sus pecados también, ¿sí? Porque luego algunos dicen: no, es que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Usted qué dice? ¿Dios ama al pecador? No, no. Esa es una frase que utilizó Mahatma Gandhi, ¿sí? Y muchos dicen: como dice la Biblia, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Aguas con eso, mis hermanos. Dios odia al pecado y al pecador con todo y todo. Si no se arrepiente, se va a ir al infierno, el pecador. Es por eso que Él murió por nosotros, para arrepentimiento. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y si no hay arrepentimiento, tampoco hay perdón de pecados. Entonces tenemos que arrepentirnos. Entonces Dios odia al pecado y al pecador también, ¿sí? Por eso envió a su Hijo, porque nosotros no podíamos pagar. Demostró su amor ahí para que entonces nosotros miremos la cruz y vayamos y éramos enemigos de Dios, y ahora nos constituyamos amigos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, Dios Dios está aplicando su ira, no está aplicando su ira de mala gana, sino que Dios ha sido despertado con ira, pero está controlado. ¿Ha visto esos volcanes que están despiertos, pero están controlados? Pero una vez que se desata la furia de un volcán, ¿qué es lo que sucede? Hay destrucción a su alrededor, ¿no? ¿Sí o no? Y esa es la parte aterradora, mis hermanos. Es una ira controlada, violenta y explosiva, que se expresa en severos castigos y tormentos sobre los incrédulos. ¿Sí? Y ahí es donde una vez estuvimos bajo la ira de Dios. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres. ¿Sabe qué es lo que hace la ira de Dios en contra del pecado? Nomás mire la cruz, cómo le fue a Jesucristo. Y no porque Jesucristo haya sido pecador, sino que todos los pecados de la humanidad cayeron sobre de él, y él fue destruido. Así como quedó Jesucristo en la cruz, mis hermanos, eso es lo que Dios hace con el pecado. Así lo hace. Sí me estoy dando
¿Me estoy explicando? Esta ira, mis hermanos, se derramará sobre los pecadores y los enemigos de Dios, y sobre aquellos impíos en el lago que arde con fuego y azufre. Habrá llanto y crujir de dientes, mis hermanos, y debemos de volver a esa realidad. Hemos sido salvados de la ira de Dios. Esta enorme salvación, mis hermanos, se menciona al final de Romanos 5:9. Porque ¿qué es lo que dice Romanos 5:9? Por Él seremos salvos de la ira. Por Él. ¿A quién hace referencia entonces? A Jesucristo. Por Él seremos salvos. Jesucristo, mis hermanos, absorbió la ira que nos correspondía. ¿Sí? La absorbió en su propio cuerpo en la cruz. El dolor físico, mis hermanos, no fue nada comparado con la ira de Dios que desató sobre él, sobre Jesús, en la cruz. Y lo que tú y yo experimentaríamos en una eternidad en el infierno se redujo, mis hermanos, pero no solo para una persona, sino para todos los que invoquen su nombre. Gloria a Dios, ¿no? Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Ya ve? Fíjense, es Dios viendo a Jesucristo siendo un guiñapo, ¿sí? Y está siendo satisfecho Dios. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese, mis hermanos, fue un fuerte golpe de la ira de Dios que cayó sobre Jesucristo. ¿Sí? Romanos 8:1. Vaya rápidamente a Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ya vimos que el fruto del Espíritu es amor. Entonces se lo tomó todo para sí mismo, mis hermanos, de tal manera que ahora no hay ni una pizca de ira que derramar sobre nosotros. ¿Se fija? ¿Sí? Y cuando tomó esa copa en el jardín y la bebió, la copa, que dijo: Señor, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú. Entonces en esa copa, mis hermanos, estaba la ira de Dios sobre nuestros pecados. Y Jesucristo lo sabía, por eso decía: que pase de mí esta copa, porque Él sabía lo que iba a padecer. Pero dijo: que no se haga como yo quiero, sino como tú. Aquí es donde entra el juego la palabra propiciación, por ejemplo, que se usó en Romanos 3:25. Nomás denle unas cuantas páginas atrás en Romanos 3:25. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra propiciación, mis hermanos, significa satisfacción o apaciguamiento. Eso significa. Jesús absorbió toda la ira del Padre, mis hermanos, cuando se hizo pecado por nosotros, y esto satisfizo la ira del Padre, calmó la ira del Padre. Y ya no hay más ira, mis hermanos, que derramar sobre nosotros, porque Jesús se encargó de todo en sí mismo. Y ese es el impulso que dice Romanos 5:9. ¿Sí? Ahora vayamos, para asombrarnos aún más, mis hermanos, profundamente en nuestro corazón sobre esta realidad del amor de Dios hacia nosotros en Cristo. Vayamos ahora al versículo 10 de Romanos 5. Romanos 5:10 dice, Pablo dice:
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. Porque si siendo enemigos, de ser débiles, impotentes, impíos y pecadores, ahora pasamos a una siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Enemigos. Esto no retrocede, mis hermanos, sino que está en aumento aún más. ¿Sí lo está viendo? Y eso es lo que éramos, ¿sí? Incluso si creciste en una iglesia que cree en la Biblia y tuviste padres cristianos, porque algunos dicen, no, es que yo nací en una cuna cristiana. Pues mira, necesitas nacer de nuevo, ¿verdad? Si no naces de nuevo, eres un enemigo de Dios. Necesitas nacer de nuevo para dejar de ser enemigo de Dios, aunque hayas nacido en una cuna cristiana, aunque de niño te hayan llevado desde el cunero y hayas pasado por todas las escuelas bíblicas dominicales. Necesitas nacer de nuevo para dejar de ser enemigo de Dios. ¿Sí? Esa es la realidad, mis hermanos. Así vivíamos, desafiando a Dios, hasta el momento que finalmente tuvimos que doblar nuestras rodillas y humillarnos y nos negamos a nosotros mismos, ¿sí o no? Y tomamos la cruz y nos convertimos en seguidores de Jesucristo. Porque sí o no, somos cristianos. Somos cristianos y somos... esa es otra. Si siendo enemigos, mis hermanos, entonces significa que éramos hostiles, como le decía, ¿verdad? Contra Dios. Le habíamos declarado a Dios la guerra por nuestra desobediencia, por nuestro egoísmo, por tu egocentrismo, por tu justicia propia, por tu autocompasión. Y todo se trataba de ti, ¿sí o no? Todo era sobre ti. Primero yo, luego yo y después yo. Y ahí estabas con el yo, ¿verdad? Continúa diciendo el versículo 10 de Romanos. Fuimos, ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dios fue la parte ofendida, mis hermanos, ¿sí o no? Él era el ofendido. Y nosotros teníamos que reconciliarnos con Dios, ¿sí o no? Y significa que no estábamos haciendo esto activamente en buscar la reconciliación, porque no queríamos la reconciliación, ¿sí o no? Iban y te compartían la palabra del Señor, ¿y qué hacías? Ay, ya no tarda en llegar el vecino. Preparo todo para recibirlo bien. ¿Qué hacías? Rechazarlo y hasta a veces a quererte golpear, ¿no? Con él. No vengas aquí con eso, órale, vete por allá. ¿Sí o no? Así éramos. ¿Sí o no? No buscábamos la reconciliación, para nada. No queríamos la reconciliación, queríamos huir de Dios. Y luego lo veías y dices, ay, ahí viene mi primo que es cristiano, déjame, voy por la acera de enfrente. ¿Sí o no? Y le dabas la vuelta, porque sabías que en cuanto te viera te iba a compartir la palabra. ¿Sí o no? Fue Dios quien tomó la iniciativa, mis hermanos. Fue Dios quien tuvo que reconciliarse. Fue Dios quien nos reconcilió consigo mismo. Estar reconciliado significa, mis hermanos, que ya no estamos en guerra con Dios. ¿No le da gusto esto? Más bien Dios está en guerra, mis hermanos. Él está airado contra los impíos todos los días. Eso es lo que dice el Salmo 7, versículo 11. Por eso en Romanos 5:1 dice, tenemos paz para con Dios. No la paz de Dios, paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? La muerte de su Hijo. Dios no podía simplemente decir, ya todo está arreglado, ¿sí? Dios es demasiado santo, mis hermanos, es demasiado recto, es demasiado justo. Las demandas de su carácter santo y las demandas de su justicia deberían cumplirse y deberían satisfacerse, y nosotros no podíamos hacer eso, ¿sí o no? Alguien más tenía que hacer eso en nuestro lugar, ¿sí o no? Y fue el Señor Jesucristo. Por eso tuvo que venir a la tierra el Señor Jesucristo.
tenía que meterse en nuestra piel, tenía que convertirse en hombre para poder hacer esto. No podía quedarse en el cielo y cuidarlo. Tenía que descender y entrar en la raza humana, pero nacer de una virgen para estar libre de pecado y vivir bajo la ley, ir a la cruz y morir. Porque Dios no puede morir, ¿cierto? Dios no puede morir. Tuvo que hacerse hombre para morir. Y todo esto para reconciliarnos con Dios mismo. Estos versos son tan profundos, mis hermanos. Y continúa diciendo aquí en el versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces Dios exigió su muerte. ¿Sí? Una vez más, derramamiento de sangre. Tenía que ir a la cruz y morir, porque sin derramamiento de sangre, mis hermanos, no hay remisión de pecados. Ahora veamos Romanos 5:11, mis hermanos. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también ¿qué? Nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra nos gloriamos, significa regocijarse en gran manera. Mira, hermano, cuando usted viene a esta congregación local, a esta iglesia local, y usted se está así nomás y se queda nomás en alabanza, sin aplaudir y sin nada, es que usted no se regocija en lo que Dios hizo en usted. Usted debe de venir y regocijarse y meterse y alabar y aplaudir y saltar. No me deje solo, hermano. Aquí yo estoy solo brincando y todos acá, sí. Hasta yo creo que deben de pensar, qué ridículo se ve. Así decían de David. Te veías ridículo, David. No me importa porque era delante de Dios. Y usted debe de hacer lo mismo, mis hermanos. ¿Sí? Y aquí dice, nos gloriamos. Dice el versículo 11, nos regocijamos en Dios. ¿Sí o no? Es lo que dice. Y agrega, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa palabra significa celebrar, significa gloriarse, esto, ¿sí o no? Quiero decir que es una palabra intensa, que tenemos sentimientos profundos de gran emoción hacia Dios por eso, por lo que Él la hizo, por ese gran amor, por esa muestra de su amor. Romanos 5:3 dice, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios, y también nos regocijamos en nuestras tribulaciones, ¿sí o no? Hay algunas cosas que francamente no merecen nuestra emoción, mis hermanos, por las que nos entusiasmamos. No, es que quedó la América campeón. Eso no merece nuestro entusiasmo, mis hermanos. ¿Sí? No, que ahora vienen los playoffs del fútbol americano. Eso no merece, mis hermanos, nuestra emoción. O alguna afición al arte, qué sé yo. ¿Sí? O tu auto, ay, mi auto, que déjalo cuido, lo lavas tanto que hasta lo vas a hacer bicicleta. Eso no merece nuestra emoción, mis hermanos. ¿Sí? En Romanos 5:11 entonces nos dice, nos regocijamos en Dios. Y agrega también, por nuestro Señor Jesucristo. Todo es a través de la obra de Cristo, mis hermanos, a nuestro favor, o en nuestro favor. ¿Sí o no? A través del cual ahora hemos recibido, mis hermanos, la reconciliación. Y esta palabra recibido es una palabra importante, mis hermanos. Eso significa que lo hemos recibido como regalo. No lo ganamos, no lo compramos, no lo merecemos. Fue comprado por otra persona, lo logró otra persona. Todo lo que hicimos fue extender la mano vacía, mis hermanos, como un homeless, y recibimos la reconciliación. ¿Sí o no? La recibimos por fe y por arrepentimiento. No es una recompensa para los justos, es un regalo para los culpables. Para recibir este regalo solo tienes que confesar lo indigno que eres de esto y lo importante que es impío, pecador, perdón, y lo impotente, impío, pecador y enemigo que has sido. Amén. Él nos otorgará gratuitamente este regalo, mis hermanos. Y esta palabra reconciliación significa literalmente un intercambio. Amén.
Es bueno para nosotros ver esta palabra gloriarnos en Romanos 5:11, Romanos 5:2 y en Romanos 5:3. Estas verdades, mis hermanos, deben encender nuestra alma con santa pasión, amor y entusiasmo por Dios. Así que, hermano, si el domingo usted viene y no salta, es porque no tiene esa pasión por el Señor. Usted es libre de saltar o no saltar, ¿eh? O sea, no se le obliga a nadie. Pero ahí es donde usted demuestra que realmente está gozoso por lo que Cristo hizo por usted. ¿Sí o no? Entonces no debería de haber creyentes aburridos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya para concluir, mis hermanos, este amor es un amor eterno por el que nos conoció antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Nos amó en la eternidad pasada. Es un amor, mis hermanos, eterno. Es un amor divino. Ese es el amor de Dios por nosotros. Es un amor iniciador. Nos amó cuando nosotros no lo amábamos. Sí. Es un amor sacrificado. No fue solo un sentimiento en Dios, sino que llevó a las acciones de Dios al dar a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Es un amor irrevocable. Nunca se puede romper. Nunca podrá rescindirse ese amor. Nunca se puede revertir. Él nunca dejará de amarnos, mis hermanos. No hay amor como este. Es un amor inesperado. Y básicamente pasamos nuestra vida amando personas que son fáciles de amar. ¿Sí o no? Hay excepciones. Y ayudamos a las personas en momentos en que están deprimidos, pero ciertamente no damos a nuestro hijo para que muera por ellos, ¿verdad que no? No damos a nuestro hijo, mira, te voy a dar a mi hijo para que muera por ti, ahorita que estás deprimido, para que se te quite la depresión. No, ¿verdad? No damos a nuestro hijo. Ciertamente, mis hermanos, nosotros mismos no morimos por nuestros enemigos, ¿sí o no? Pero Dios dio a su hijo para que muriera por nosotros. No hay paralelo a este amor, mis hermanos. No hay precedencia para un amor como este. ¿Qué hay en tu corazón cuando escuchas esto? ¿Qué hay en tu corazón? Ojalá tuviera un mejor vocabulario, mis hermanos. Ojalá tuviera mejores poderes de articulación y comunicación para abrir más esto de una manera más rica, ¿no? Ojalá fuera un gran expositor para poderlo expresar de una mejor manera. Pero, ¿qué hay en tu mente cuando escuchas esto? El Señor probó, Él mostró su amor. Mire, póngase de pie y leamos lo que dice Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, te damos gracias por tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que ensanches nuestro corazón por ti, para que podamos sentir y regocijarnos más plenamente en tu amor por nosotros. Por favor, Señor, líbranos de ser tibios o apáticos delante de ti. Que podamos gozarnos en tu presencia, regocijarnos por ese amor que tú mostraste en la cruz, porque esa cruz es la prueba de tu amor. Enciende, Señor, nuestra alma con amor santo a cambio de ti. Gracias por lo que has hecho por nosotros en Cristo. Gracias, Señor, por rescatarnos de la ira del Padre. Ese era nuestro destino, pero tú tomaste nuestro lugar, Señor. ¿Cómo no hemos de adorarte? ¿Cómo no hemos de alabarte? ¿Cómo no hemos de agradecer por ese gran amor que tú has derramado por nosotros?
Tú moriste, Señor, aún cuando ya éramos pecadores. No te importó, Señor, no escatimaste nada. Y queremos, Señor, que ese amor también sea desarrollado en nosotros. ¿Cuánto nos cuesta, Señor, amar? Y muchas de las veces confundimos el amor. Queremos, Señor, ver a la puerta a todos los hermanos pasando por nuestro domicilio, visitándonos, y si no nos visitan es que no nos aman. Eso no significa amor. Eso no es amor. Amor es alguien que busca, no que recibe, no que espera recibir, sino alguien que busca dar. Porque alguien que espera recibir no ama verdaderamente, pero el que ama verdaderamente es el que busca dar. No esperes, hermano, hermana, que no esperes que te den, que demuestren el amor. Tú demuestra el amor de Cristo a tu hermano. Porque si tú esperas que alguien te dé o te demuestre ese amor que Cristo derramó, puedes quedarte esperando. Pero toma la iniciativa. Toma la iniciativa, hermano, hermana, de mostrar ese amor. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias. Amén y amén.